Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a permitir hacer una pequeña rectificación en el título y en consecuencia, más que hablar de los recursos para no generar falsas expectativas, prefiero hablar de la impugnación en el proceso oral por la explicación que va a salir de esta charla para los efectos de ir contestando las preguntas que nos tenemos que formular. Básicamente, cuando alguien tiene que estructurar un sistema, tiene que tratar de que sea coherente y que cumpla con los objetivos que inspiran el sistema y los valores que quiere perseguir a través de ese sistema para la consagración y consolidación de los valores del derecho. Y en consecuencia, nosotros tendríamos que hacernos algunas preguntas y espero que de las respuestas contemplemos cuál es el sistema de recursos. Y prefiero hacer la exposición en este sentido porque nosotros tenemos un sistema caótico de recursos en la legislación actual, sin un carácter homogéneo, y porque por lo demás ese carácter caótico se ha proyectado también al Código Procesal Civil por la falta de claridad de los objetivos que tienen que perseguirse a través de los medios de impugnación dentro de un proceso, lo que ha conllevado a que ni siquiera se haya aprobado el medio para llegar a la Corte Suprema. Y en consecuencia, como ejercicio práctico teórico, a lo menos desde un punto de vista intelectual, espero que permita, ¿no es cierto?, que todos tengamos claridad de lo que queremos perseguir a través de un sistema procesal civil moderno. En primer lugar, lo que tenemos que preguntarnos en el siglo XXI es si nosotros queremos establecer un procedimiento oral que se privilegie un contradictorio con una concentración de desarrollo a través de audiencia, o queremos un procedimiento escrito en el cual se produzca un debate mediante el intercambio de piezas escritas en procesos de lato conocimiento y desconcentrado. La última parte les tiene que sonar algo conocida, ¿no es cierto?, en nuestro Código de Procedimiento Civil. Hasta la fecha, no conozco a nadie que en un sistema moderno postule el segundo sistema. Todos los códigos modernos han optado por el sistema oral, concentrado, con privilegio del contradictorio. Y en consecuencia tendríamos que preguntarnos si nuestra opción en el mundo moderno esa, como segunda pregunta, es si vamos a privilegiar una forma desformalizada en la comunicación de las partes y el tribunal, o nos vamos a encontrar ante comunicaciones orales desprovistas de toda solemnidad. Y en consecuencia, si estamos ante un proceso por audiencia, en que la vía de la comunicación en la forma oral resulta lógico y consecuencial de que estamos ante un proceso de carácter desformalizado, desprovisto de mayor solemnidad. Para este proceso, con una pregunta dirigida a nuestros ministros de Hacienda, le tenemos que decir que nos va a querer privilegiar con recursos suficientes para tener tribunales colegiados en la instancia, o solo vamos a tener recursos solo para contar con tribunales de carácter unipersonal en cuanto a su funcionamiento. Y la respuesta hasta ahora de todos los que hayan tramitado políticas públicas en este último tiempo en Chile, saben que con suerte es para tribunales unipersonales, ¿no es cierto?, sin entrar a hablar de la infraestructura y los demás medios que necesitemos para eso. Y en consecuencia ya tenemos una realidad limitada en cuanto a la disponibilidad práctica de cómo podemos conformar un tribunal en una realidad concreta y no de lo que uno podría aspirar, ¿no es cierto?, en un mundo ideal. Si nosotros nos vamos a seguir por este sistema para los efectos de establecer el sistema recursivo, vamos a seguir con el método de la inquisición de la prueba reglada por el legislador con limitación de los medios de prueba, o vamos a ir, ¿no es cierto?, a un sistema de apertura de los medios de prueba y de la sana crítica. Yo no conozco ningún proceso moderno que haya postulado que rija un sistema de prueba legal. No absoluto, pero sí con una primacía, ¿no es cierto?, de la prueba racional, y por razones de seguridad jurídica se mantienen algunas situaciones como
lo es la prueba documental, fundamentalmente las escrituras públicas, el acto se prueba por su solemnidad, ¿no es cierto?, y las presunciones de derecho o presunciones legales, que tienden a arrancar muchas de ellas para un sustento del entramado sustancial, más que para un aspecto de carácter probatorio. La mejor de ellas es la presunción patent est, que básicamente tiene un problema de certeza jurídica de carácter sustancial, más que una voluntad de carácter probatorio. Yo no sé si con la prueba de ADN esa presunción me deja tan tranquilo, preferiría la prueba biológica. Yo preferiría para una certeza más bien la prueba biológica, pero ese es un problema de gustos que a lo mejor podemos dilucidar. Hoy sabemos que todas las guaguas que nacen tienen ese examen y en consecuencia es como para pensar en reconstituir, ¿no es cierto?, nuestras anquilosadas estructuras legales. Este sistema de valoración que nosotros queremos racional, ¿es una valoración subjetiva o es una valoración objetiva? ¿Es el yo creí o yo pensé o más bien el que yo fundamenté? Y básicamente nosotros estamos hablando de una valoración de carácter objetiva en cual tiene mucha importancia la fundamentación del carácter del fallo. Y en consecuencia, si mi valoración es racional y objetiva, voy a contemplar recursos que hagan un control de esa sentencia o voy a permitir, ¿no es cierto?, que no existan recursos para el control de ello. Y básicamente, para que nosotros tengamos en la realidad este sistema de valoración racional y objetiva, es claro que tienen que existir recursos para efectuar un efectivo control, porque si no, en la práctica estamos aprobando un sistema de valoración subjetivo y de carácter de íntima convicción. Para que nosotros nos acerquemos a ese control en un proceso desformalizado, oral, con inmediación, queremos que ese control se haga a través de recursos de carácter formal o queremos que se haga a través de recursos de carácter informal. Si nosotros queremos un control efectivo de esa valoración racional, tiene que ser a través de recursos informales. Y la mejor demostración de ello para tratar de superar la historia es la vieja pugna que existe en la casación de si controlo errores de hecho, errores de derecho, y si en definitiva están cubiertos por el recurso, no están cubiertos por el recurso, y si pongo una causal es si realmente la configuré o no la configuré, cuando en definitiva la pregunta obvia es, ¿queremos que se efectúe un control de fundamentación si es que ella es inadecuada o no? Si la respuesta es sí, tenemos que establecer un recurso muy de carácter informal donde la carga de esa fundamentación recaiga en el sujeto que interpone el recurso más que en el legislador, porque a la larga serán los jueces los que en definitiva van a establecer los métodos para llegar a ese control. Si ese recurso es desformalizado, el principal problema que nosotros tenemos en los recursos es que solemos utilizar expresiones en que creemos que todos estamos convencidos de que estamos hablando lo mismo, pero no estamos hablando lo mismo. Y en consecuencia, cuando nosotros hablamos de una apelación, por ejemplo, la apelación tiene distintas características en los sistemas orales que en los sistemas escritos. Y por eso se habla de apelación mixta, apelación plena, apelación restringida, donde el escenario que se abre a través del recurso de apelación y las funciones que tiene que cumplir el tribunal son absolutamente distintas. Digámoslo como un régimen publicitario, ¿no es cierto? En los procedimientos escritos, el tribunal de segunda instancia es más de lo mismo. ¿Y por qué? Porque tendemos, ¿no es cierto?, a reconocer que se pueden renovar alegaciones, que se pueden rendir pruebas, que podemos volver, ¿no es cierto?, a revisar las cuestiones de hecho y derecho de primera instancia. En cambio, cuando nosotros estamos ante un recurso inserto en un procedimiento oral, estamos limitando, obviamente, el conocimiento que tiene que tener el tribunal de segunda instancia solo a una instancia de carácter revisora y limitada, de forma de no romper la primacía que tiene que tener la instancia para no desconocer la inmediación
la concentración y la oralidad que rige en esa situación. Y en consecuencia, el nombre que le pongamos da lo mismo. Queremos una revisión de segunda instancia no formalizada, en donde no vea recursos yo que los tribunales los declaren inadmisibles por cuestiones de forma, pero tampoco queremos una segunda instancia de carácter amplia para que en definitiva el sujeto pretenda que pueda renovarlo todo en la segunda instancia, porque el objetivo es otro. Y en consecuencia, la pregunta además que nosotros nos tenemos que hacer es, si tenemos tribunales unipersonales en un procedimiento oral, ¿queremos una instancia, dos instancias o tres instancias? Digámoslo en otras palabras más modestas. Queremos que el conflicto particular se resuelva una vez, dos veces o tres veces. En un procedimiento oral, con una generosidad extrema y entendiendo que tenemos que recoger un control de la fundamentación y de la validez del debido proceso, una instancia sería lo óptimo. Dos instancias es lo máximo. Pero tres instancias con un procedimiento oral, sencillamente es mejor volver a lo escrito. Porque una Corte Suprema que va a revisar lo actuado ante un tribunal de letra, pasando entre medio por la Corte de Apelaciones, nadie podría sostener que con eso estamos respetando el principio de la oralidad y la concentración. Y en consecuencia vamos a caer necesariamente en la revisión a través del expediente y no de un contradictorio de carácter real. Y en consecuencia, ¿qué Corte Suprema queremos? O han dicho, ¿qué tribunal queremos? Yo, se me habían ocurrido, tengo que reconocer, solo tres posibilidades, pero después de ver la conferencia de Nieva Fenol en el Instituto de Estudios Judiciales, surgió una cuarta, que no es mala, para abrir expectativas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que plantea Jordi? Que no es la que planteo yo, pero que está abierta, que no existan Cortes Supremas. Y con consecuencia nos quedemos felices con lo que suceda, ¿no es cierto?, ante la revisión jerárquica. Y que uno lo cita con tanta extrañeza, pero no es tan extraño, porque en el proceso penal no hay Corte Suprema, en la medida de que depende la causal que yo tenga para el recurso de nulidad. Hay determinadas causales que terminan con el proceso penal en Corte de Apelaciones, y hay determinadas causales que terminan en Corte Suprema, pero no con tres tribunales, solo con dos. Y en consecuencia, la tesis de Jordi, para darle el dato, ¿no es cierto?, es que aquí podríamos decir que más o menos está recogida funcionalmente, pero con distintos sistemas de funciones que tienen que cumplir los tribunales superiores de acuerdo con los recursos que se implementen. Y las cortes que se contemplan son tribunales superiores, que conocen instancia, que en consecuencia de ellos fallan un asunto particular, con miras al asunto particular y sin ninguna pretensión de influir en el resto de los tribunales, porque estaríamos afectando su independencia, para los que sostienen esta tesis. Tribunales de casación, que solo protegen la legalidad, pero que no fallan asuntos particulares en forma directa, como la Corte de Casación francesa, y la Corte Suprema, ¿no es cierto?, norteamericana como paradigma, que él toma un asunto particular, pero para proyectar cómo deben resolverse asuntos semejantes a ellos, y en consecuencia a ellos jamás se pueden entender como tribunales de la instancia. Ese paradigma es el resultado que vamos a lograr. ¿Qué queremos? Queremos, cuando le preguntemos a los jueces de la Corte Suprema, que a esa pregunta nos contesten: yo soy un juez para hacer justicia al caso particular. Primera respuesta. Segunda respuesta: no, yo soy un juez que velo solo por la legalidad y en consecuencia, si no hay una violación de la legalidad, yo no tengo nada que revisar respecto al asunto particular. Y tercera respuesta: yo reviso todos los asuntos particulares que sean necesarios para proyectar normas de carácter general con el fin de velar por la igualdad en la aplicación de la ley. Esas son las preguntas que hay que contestar.
Pero esto es como en el fútbol, como un homenaje a mi equipo en el día de ayer, que tantos años esperamos, ¿no es cierto?, poder cobrar, ¿no es cierto?, una revancha de 14 años de humillación. Pero no lo podemos hacer todo. No existen hoy los sujetos que puedan jugar de arquero, de defensa, de mediocampista, porque incluso usan tenidas distintas, como para que no nos confundamos, ¿no es cierto?, que los podamos distinguir. Hoy no es posible estructuralmente, funcionalmente, por los valores que se persiguen, por la orgánica que tiene que tener el tribunal, que un tribunal supremo sea de instancia, de casación y unificación de jurisprudencia. Tiene que elegir uno. Y en consecuencia eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y la respuesta que se tiene que dar es una sola. ¿Y qué hay que hacer para lograr eso? ¿Podemos nosotros tener un tribunal que diga que va a unificar jurisprudencia fallando 4.200 asuntos al año? ¿Podemos decir, como en la Corte de Casación francesa, que tiene más de 40.000 asuntos al año, que él uniforma jurisprudencia? Ni Mandrake el mago. ¿Ustedes creen que yo me voy a leer 42.000 fallos? ¿Ustedes se van a leer 4.600 fallos? Y en consecuencia, la lógica pragmática indica de que si yo quiero uniformar jurisprudencia, tengo que hacer una selección de carácter positiva para fallar los asuntos que realmente tengan relevancia para constituir una precedente. Y si no, me olvido del asunto y digo que sencillamente yo soy un tribunal de instancia que falla asuntos particulares, no me importa el precedente aunque tenga que fallar 50.000 asuntos al año. Entonces hay que ser pragmático. Y además, no nos engañemos. Acá todos hablan de que el certiorari es una cosa tan discrecional, etcétera, etcétera. A mí me acuerdo que en una charla vinieron unos profesores alemanes y yo les mostré las causales de inadmisibilidad de nuestro recurso de casación, que todos dicen que tienen causales de casación de selección tan rigurosa, tan formales, y me dijo, esas causales de selección son peores en su redacción que las que tiene el Código alemán, en cuanto a su posibilidad de ser empleadas para seleccionar asuntos. Y en consecuencia, acá lo que importa básicamente es cómo se cuadra los asuntos que tiene que conocer un tribunal a cómo los selecciona. Y en consecuencia nosotros nos tenemos que preguntar, si un tribunal supremo que tiene poco tiempo, tiene que dedicar su mayor fuerza a seleccionar en un trabajo positivo de decirme cuáles son los 200 asuntos que va a haber y no perder ni un minuto de tiempo en rechazar los que no me interesa ver, a un tribunal que tiene que dedicar el tiempo a declarar la inadmisibilidad. Bueno, continuamos, me quedan pocas preguntas en todo caso para que no corramos más riesgo. Lo que nosotros tendríamos que preguntarnos hoy, en un mundo en que todos vemos que claman por igualdad, en que todos claman para que no exista discriminación, en que todos claman, ¿no es cierto?, para que exista uniformidad en un sistema democrático, ¿es posible que nosotros tengamos un sistema que se construya para no lograr ese objetivo? ¿Es posible que hoy nosotros sostengamos que la jurisprudencia no tiene ningún valor? ¿Es posible que nosotros digamos que el sistema judicial no tiene que ser uniforme en la aplicación de la ley? ¿Es posible que nosotros sostengamos que lo que falla en nuestros tribunales no tiene ninguna trascendencia para lo que resuelvan las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos? ¿Es posible que lo que resuelva la Corte de Derecho Penal Internacional no tenga ninguna vinculación con el derecho interno? Me parece a mí que eso es hoy absolutamente impresentable. Y tanto es así de que nosotros decimos que en la medida en que nosotros ejerzamos una jurisdicción respetando los principios que rigen a nivel supranacional,
el principio de la jurisdicción internacional va a ser siempre de carácter complementario en caso de que nosotros tengamos esa ineficiencia. Si nuestros fallos no tienden a respetar los derechos internacionales, vamos nosotros a tener una jurisdicción universal, pero que venga desde los tribunales internacionales hacia nuestros tribunales para velar por el respeto de dichas situaciones. Y por lo demás, en un sistema democrático en que los jueces no son los que construyen la ley, pero la tienen que aplicar, se produce un círculo virtuoso. Porque si el Parlamento no está de acuerdo con la interpretación que tienen nuestros tribunales, tienen que legislar y cambiar la legislación. Y los tribunales van a estar obligados a cumplir con ese principio de la legalidad. Y eso no es ningún drama, porque todos los poderes en un sistema democrático tienen que dialogar, tienen que tener una heterotutela y que tienen que tener una proactividad para velar por el respeto del principio de la legalidad en cuanto a su aplicación de carácter uniforme. Nosotros, para velar por esta uniformidad, que tiene que estar concentrada en el máximo tribunal, no con un carácter obligatorio, como se ha dicho, porque ni siquiera los norteamericanos ni los ingleses lo postulan hoy en día, sino que como un sistema de vinculación racional, ética, para los efectos de velar por la igualdad ante la ley, tenemos que tener pocos jueces. Porque no puede haber una uniformidad con tribunales superiores de justicia compuestos con más de 100 o de 120 jueces como tenemos hoy en la realidad. Solo vamos a poder tener una uniformidad en la aplicación de la ley en la medida en que tengamos selección y pocos ministros que en definitiva resuelvan el conflicto. Y esta función que se vela para la aplicación de uniformidad en la igualdad en la aplicación de la ley, tiene que emanar de las personas que tienen una representación y una permanencia en la integración de la Corte Suprema, y no con carácter transitorio, como ocurre con la llamada de abogados integrantes, jueces suplentes y otras situaciones, que en definitiva nos pueden deslegitimar la función que en esta unificación tiene que tener la Corte Suprema. Y en consecuencia hoy, los ministros que integran una Corte Suprema solo pueden tener carácter de ministros titulares y nunca pueden ser llamados sujetos de carácter transitorio, y además que tienen una forma de designación distinta a la que tienen los ministros de la Corte Suprema, lo cual requeriría una explicación que a mí me dijeran en cuál caso se asegura más o en cuál caso se asegura menos la independencia. El que esté asegurado menos la independencia, suprimámoslo. Yo lo dejo a criterio de ustedes, que elijan cualquiera de esos para poder eliminarlo. El Estado de Derecho, cuando nosotros empezamos a estudiar Derecho, se nos dice que la justicia, el bien común y la seguridad jurídica son los bienes que se tienen que lograr a través de un Estado de Derecho. Si nosotros no tenemos nadie que vele por la uniformidad de la jurisprudencia, nunca vamos a tener seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es más que la otra cara de la moneda de la justicia, y en consecuencia, si no tengo seguridad jurídica, tarde o temprano no tendré justicia. Y en consecuencia, hoy en el siglo XXI, no cabe la menor duda de que yo tengo que tener un sistema que me permita asegurar la aplicación justa e igualitaria de la ley. La función que tiene que cumplir un ministro, que tiene que velar por la uniformidad de la jurisprudencia, es absolutamente distinta en su manera de pensar a la que tiene un juez de la instancia. El juez de la instancia falla mirando el pasado. El juez de la instancia mira hechos y falla mirando el pasado. Un juez que uniforma la jurisprudencia falla mirando el futuro, porque sabe que ese fallo que está dictando hoy se tiene que proyectar hacia futuro. Y en consecuencia su forma de razonar es absolutamente distinta en un caso y otro para los efectos de que optemos por uno u otro tribunal. En consecuencia, ¿cuáles son los recursos que tienen que existir? En la instancia existe un control de carácter horizontal, el control es el contradictorio.
La excepción en los casos expresamente previstos por la ley y en que no había un debate previo es el recurso. Y en consecuencia el recurso de reposición pasa a ser más bien un recurso que es de contradictorio. A nadie se le ocurriría, ¿no es cierto?, decir que yo en una audiencia vengo a interponer recurso de reposición con su resolución magistrado y mis fundamentos ya estarían cortándome el audio, ¿no es cierto? Porque obviamente la forma de interponer un recurso en un sistema oral es absolutamente distinto a un sistema escrito de esa reposición. Y la apelación que abre la instancia revisora es absolutamente limitada, se concentra fundamentalmente en la sentencia definitiva y esporádicamente en las sentencias de carácter expresamente señaladas por la ley. La salida alternativa para que no llegue todo a la segunda instancia es primero la selección por el establecimiento de excepcionalidad de la apelación, segundo, por exigir, ¿no es cierto?, una ejecución provisoria y tercero, por la eficiencia de saber que vamos a fallar prontamente el recurso y en consecuencia cualquier impugnación que yo haga con un carácter meramente dilatorio va a carecer de sentido porque va a ser prontamente resuelto y además lo vamos a condenar en costa con un mayor ejercicio de control. ¿Y cuál es la salida alternativa para llegar a la Corte Suprema? Pues ese conflicto se terminó en la instancia. La Corte Suprema no falla conflictos particulares, según lo que hemos dicho antes. La Corte Suprema selecciona asuntos de carácter general para uniformar jurisprudencia. La carrera judicial termina en la Corte Suprema y además existe una función en que se privilegia lo actuado en la instancia y la revisión pasa a ser de carácter excepcional. Y en consecuencia existe un potenciamiento de lo resuelto en la instancia versus la instancia de carácter revisora. La base del sistema, la pregunta ¿dónde se resuelve el conflicto? Es ante el tribunal de la instancia. Y en consecuencia la típica respuesta que tenemos hoy en los procedimientos escritos, yo voy a fallar porque me lo arreglan en la Corte según los recursos que tengo interpuestos, es una mentalidad que es absolutamente inaceptable tratándose de procedimientos orales en donde los jueces tienen que tener otra función para los efectos de hacerse cargo de la instancia oral. Y los jueces que tienen a cargo la instancia revisora también tienen que tener muy claro que su control es un control de carácter limitado y específico para no duplicar nunca lo actuado en la instancia y tener una instancia de carácter aplicado. ¿Y cuál es la salida alternativa para que las Cortes Supremas cumplan su labor? El certiorari, la improcedencia de los recursos, para que la Corte Suprema cumpla su función fundamental, que es cautelar los derechos fundamentales y uniformar la aplicación igualitaria de la ley. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, he quedado absolutamente descolocada, porque yo he pensado en hacer una presentación sobre los recursos a partir de la propuesta de modelo para una gran cantidad de casos de juicios por audiencias. Entonces he pensado en el primer recurso contra esa decisión y en los problemas que se plantean en estos casos. Pero sabía que el doctor Maturana, a partir de la reunión que hemos tenido días pasados, iba a hablar de los recursos extraordinarios, pero pensé que yo iba a hablar primero. Así que bueno, les pido disculpas si por ahí esto parece como desordenado. ¿Cómo pasó? Bueno, vamos a hacer una presentación general y nos vamos hacia atrás, después en todo caso volvemos al problema de los recursos extraordinarios, que sé que aquí en Chile en este momento es muy, pero muy importante a partir de la discusión de la reforma procesal civil. Y yo he pensado esencialmente en trabajar un poco una idea en la que no estoy, tengo aquí un paréntesis en algo que ha dicho el doctor Maturana, que es qué pasa con la impugnación cuando el proceso es oral para que podamos hacer
una revisión amplia de las decisiones judiciales. Y creo que el primer problema que se plantea tiene que ver con la comprensión de qué es lo que significa un proceso oral y las mismas dificultades que se nos presentan para comprender cuáles son los alcances de un proceso oral se proyectan en materia de impugnación y que la menor o mayor regulación de la oralidad en materia de impugnación tiene que ver precisamente con esta comprensión. Lamentablemente se piensa la oralidad en función de los recursos, en función de la registración, se sigue pensando la oralidad en función del acta, pareciera que todavía lo más importante cuando hablamos de oralidad la registración, porque esto tiene que ver con una desconfianza en un modelo que no conocemos y que proyecta de alguna manera la propia desconfianza que tenemos en los procesos escritos, donde todavía hay un cierto grado de ocultamiento de algunos acontecimientos o de incomprensión, al menos por parte de la ciudadanía y esencialmente por las partes en el litigio, que no siempre tienen en clara la tarea que realizan sus abogados. Creo que pasamos en este momento a discutir la cuestión de la sistemática de los recursos a partir de un panorama totalmente diferente. La vivencia nos demuestra que no es lo mismo ver un video, escuchar un audio, que formar la convicción con la presencia del juez en la instancia. Toda vez que la emoción que cargan las partes al presentar sus relatos, la emoción de los testigos, la emoción de los peritos, es un momento único que no tiene que ver esencialmente con la oralidad en sí misma, que ocupa un papel relativamente discreto, sino que lo esencial aquí es la inmediación de las partes entre sí, la inmediación de las partes con la prueba y esencialmente la inmediación de la prueba y de las partes con el tribunal sentenciador que tendrá que adoptar una decisión. De ahí viene la preocupación del doctor cuando recién hablaba de las limitaciones del recurso, que yo creo que podríamos aquí revisar algunas ideas tradicionales y esto a partir de la experiencia que mi función institucional me ha dado en estos años. Lamentablemente, cuando analizamos los códigos que prevén modelos de justicia oral en materia civil, vemos que este mismo diseño no se proyecta en las vías de impugnación, esencialmente en la revisión de la primera sentencia, porque después estoy totalmente de acuerdo con el doctor Maturana en orden a la restricción de lo que pueden ser instancias extraordinarias, pero que no pueden convertirse en una tercera ni en una cuarta instancia, como nos sucede muchas veces. Me parece interesante volver a una idea clásica que tiene que ver con el origen de los recursos y esencialmente con el origen de estas instancias que tuvieron que ver esencialmente con un origen político, una razón de poder y una razón de justicia detrás de los recursos, y cuando hoy la razón de justicia es la razón más importante, incluso nos explicaba el profesor de Perú que en su país el derecho al recurso también tiene vigencia en materia civil. Esta es una discusión que existe en algunos ámbitos en lo que hace al proceso civil. En otros casos, esta jerarquía constitucional y convencional se interpreta a partir del artículo 8.2h, que solamente alcanza al proceso penal. Vale decir que todavía aquí hay un desafío para los países que han reconocido la constitucionalización del derecho al recurso, como sucede en Perú. En realidad, la razón de poder es la que ha dado origen a la multiplicación de instancias y esta razón de poder todavía hoy sigue teniendo vigencia. Tiene una necesidad de ser y es precisamente lo que se señalaba recién, la necesidad de lograr estabilidad de las resoluciones jurídicas y un buen régimen procesal debe integrarse y componerse en él los fines de justicia que buscan y se persiguen con los recursos y esencialmente procurar
la seguridad jurídica a través de la igualación en lo que hace a la interpretación del derecho. Sin embargo, esta multiplicación de instancias tiene que ver con un origen eminentemente político que nosotros hemos vivido seriamente en nuestras colonias, toda vez que la delegación de funciones y el posterior abocamiento del superior, la avocación de oficio y la devolución de la jurisdicción al soberano es lo que ha prevalecido. Esto proviene, hoy se hablaba de las partidas, proviene incluso de las leyes de partidas, podríamos hacer un análisis al respecto y entonces allí veríamos cómo surgen cada uno de los recursos y también de los criterios que todavía hoy subyacen. Fíjense lo que es el lenguaje del efecto devolutivo. Todavía seguimos hablando en muchos de nuestros códigos procesales del efecto devolutivo. Esto también hoy todavía tiene vigencia a partir de una organización rígidamente vertical de nuestros tribunales y el gran desafío pasa hoy por una organización que en alguna medida se horizontalice. Se habla de que el paradigma del siglo XXI justamente es la organización horizontal que primero se ha dado en los ámbitos privados y recién después comenzó a mirarse con alguna simpatía en los ámbitos públicos. Nosotros tenemos en la República Argentina, a partir del nuevo diseño de las vías de impugnación y el nuevo diseño de la organización de los tribunales en materia penal, tenemos provincias como Chubut y Santa Fe que han modificado su organización judicial y así, por ejemplo, en Chubut tenemos jueces que dictan sentencia y jueces que revisan esas sentencias dictadas por un tribunal de juicio y que tienen la misma jerarquía, no se trata de un superior. Esto también hablábamos el otro día en el taller que podría ser un elemento interesante para tener en cuenta a la hora de rediseñar la sistemática de los recursos. Pero el nacimiento esencial de las vías de impugnación en general y específicamente de los recursos en lo que hace a la impugnación de las decisiones judiciales, y no entramos aquí en discusiones entre impugnación y recursos, ni entre recursos y remedios, porque nos llevaría esto tiempo y no tiene que ver esencialmente, en general los códigos hablan de vías de impugnación y allí introducen lo que comúnmente denominamos recursos. En realidad esto tiene que ver con el riesgo de falibilidad humana, con el riesgo de error, con los vicios de que puede adolecer una decisión judicial esencialmente en lo que hace a sus fundamentos y el efecto que provoca la firmeza de una decisión judicial que puede haber sido emitida adoleciendo de algún vicio o de algún error. Así entonces, esta posibilidad de falibilidad, de que se incurra en desviaciones emergentes en lo que hace específicamente a la valoración de los hechos, a la valoración de la prueba, que llevará necesariamente a una errónea valoración, a una errónea aplicación de las normas o específicamente el error en la valoración normativa o en la propia inobservancia de los requisitos de construcción de la sentencia, van a habilitar una vía de impugnación que habitualmente denominamos recursos y la posibilidad de provocar un nuevo examen de la decisión a fin de lograr que ésta se modifique total o parcialmente. El origen de la propia expresión recursos tiene que ver con el sentido de esta vía de impugnación, recursus, recurrere, nuevamente, recurrere, recorrer. Me pregunto, a partir de la idea de revisión de decisiones adoptadas como consecuencia de un proceso oral, si podemos recorrer el mismo camino cuando no estamos en las mismas condiciones. Este me parece que es el principal dilema que se plantea con los juicios orales y las vías de impugnación. Sin lugar a dudas tenemos otro límite, que es el límite de los agravios del impugnante, al viejo adagio del tantum devolutum quantum appellatum. Entonces, la decisión, decíamos, puede adolecer de distintos vicios. Como todos sabemos, se clasifican en errores in judicando y errores in procedendo. En principio, como máximo, el tribunal del recurso puede conocer lo mismo que el tribunal de la instancia originaria y puede solamente sumársele
la revisión de cuestiones nuevas, de los denominados nuevos hechos, que también aparecen regulados en los códigos de modelo escrito. Esto podría incluso acontecer como consecuencia de un proceso oral. No pareciera que esto traiga demasiadas dificultades si no hablamos de derecho al recurso en materia civil. De lo contrario, podríamos a lo mejor revisar algunas cuestiones. Pero lo cierto es que cada vez que hablamos de la regla de la revisión, partimos necesariamente de una premisa. Esta premisa es la par conditio. La par conditio entre el tribunal que dicta la primera sentencia y el tribunal que debe revisar esa sentencia o que tiene a su cargo por ley revisar esa sentencia cuando se interpone un recurso. La par conditio, y esto lo señalaba muy bien el doctor Maturana recién, se rompe en la oralidad. Si hay objeción sobre valoración de pruebas que se hayan producido con inmediación. En los demás casos, cuando se trate de pruebas documentales, esto no sucede tampoco cuando el agravio radique solamente en una cuestión que tenga que ver con la construcción de la sentencia en lo que hace a la aplicación de las reglas de la sana crítica. La gran pregunta que siempre me formulo es qué hacer para garantizar también la revisión de cuestiones, de enunciados que puedan ser consecuencia de prueba adquirida con inmediación y para evitar un reenvío, porque esto significaría una mayor dilación y en consecuencia poder dictar una segunda sentencia en la instancia del recurso, garantizando también la revisión de los enunciados de inmediación. Tradicionalmente, cada vez que se hablaba de juicio oral, se decía que solamente podían ser revisadas las cuestiones in iudicando. Los hechos eran fijados por el tribunal de juicio y esta fijación intangible, sin posibilidad alguna de ser conmovida. Más aún, era tan fuerte este criterio que en los recursos de casación que se autorizaban contra las sentencias definitivas dictadas como consecuencia de un juicio oral, si bien no estaba prohibido, la interpretación rígida era que no se podía ni siquiera revisar la aplicación de las reglas de la sana crítica, si se habían aplicado y en su caso si se habían aplicado bien o mal. Esto dio lugar a que con el tiempo hubiera una doctrina mucho más aperturista, a partir de los conceptos de arbitrariedad en la selección y valoración de la prueba y el concepto también de absurdo que fue dando paso a las decisiones judiciales y aparecían entonces la posibilidad de revisión de defectos lógicos graves y de resoluciones absurdas. Vamos a ver aquí dónde aparece esencialmente la problemática y esto nosotros nos lo hemos planteado en el proceso penal, porque estamos tratando de ver si nos sirve de alguna manera la experiencia de una rama con relación a la otra, porque este problema se plantea esencialmente en el proceso penal a partir del derecho al recurso, que nos impone una revisión amplia de la sentencia, una revisión todo lo amplia que fuere posible sin magnificar la inmediación. Y entonces si nosotros revisamos la estructura de una sentencia, vamos a ver que en la estructura de la sentencia pueden aparecer argumentos deductivos y argumentos inductivos. Los argumentos deductivos serán válidos si la conclusión se sigue de las premisas de manera necesaria. En lo que hace al argumento inductivo se nos suelen presentar más problemas, pero está permitida igualmente la revisión en la medida en que el argumento inductivo se caracteriza por el hecho de que la conclusión contiene por lo menos un elemento que no está presente en las premisas y su validez depende del grado de apoyo que brinden las premisas a la conclusión. Para controlar estos razonamientos es necesario
desentrañar cuáles son las premisas implícitas, esto es, controlar su relación con la conclusión, y esto no le está vedado al Tribunal del Recurso. Lo expuesto permite afirmar entonces que muchos de los supuestos que clásicamente se consideraban como impedimentos para revisión de los fundamentos de una decisión adoptada a partir de un juicio oral, no se trataban exactamente de enunciados de inmediación, sino de enunciados inferenciales, toda vez que el razonamiento del juez puede ser controlado. Sin embargo, la problemática esencial, el meollo de la cuestión, se presenta en otro lado. Y se presenta en la distinción entre enunciados inferenciales, sean deductivos o inductivos, que, insisto, pueden ser revisados, y enunciados de inmediación. Con relación a estos segundos es donde nos encontramos con problemas para controlar la corrección de la decisión. La afirmación en la sentencia acerca de la existencia de un hecho, de un enunciado, puede provenir entonces de un razonamiento. La conclusión puede estar fundada en premisas explícitas o premisas implícitas. Ello no impide que provengan de una percepción del juez vinculada con la prueba producida durante el juicio oral, es decir, basada en hechos externos. La distinción entre enunciados inferenciales y enunciados de inmediación se vincula con la diferente forma en que se justifican unos y otros, así como con la posibilidad de objetar por vía de impugnación el decisorio. Para presentar un enunciado inferencial, ya decíamos, es necesario, para objetarlo es necesario impugnar de alguna manera el apoyo que las premisas ofrecen a la conclusión. En cambio, si lo que buscamos es objetar un enunciado de inmediación, es necesario impugnar lo percibido por el sujeto. La primera actividad impugnativa es lógicamente independiente de la inmediación. Esto es, puede detectarse un error en la inferencia sin necesidad de haber tenido acceso a los hechos en que los enunciados se basan. En el segundo supuesto, en el supuesto de inmediación, la actividad impugnativa, por el contrario, es dependiente de la inmediación propiamente dicha. No puede objetarse a un sujeto su percepción sin haber percibido lo que éste percibió. Ya no depende entonces de la relación entre premisas y conclusión, sino de la relación entre hecho y sujeto percipiente. El sujeto percipiente, como ustedes saben, es el juez. Esta última se ataca sosteniendo que no ha ocurrido una cierta relación entre el sujeto y el mundo. Esto les puedo asegurar que es excepcional. En 12 años que acabo de cumplir en casación, los problemas esenciales que presentan las sentencias hacen a la estructura lógica. Es muy, pero muy difícil, y esto tiene que ver con el valor del juicio público, que el juez le haga decir al testigo o al perito algo que no dijo. Es un temor que inicialmente tienen los abogados cuando se habla de juicio oral. Pero esto en la práctica no sucede, no se ven estos casos. Pero tenemos que pensar en la posibilidad que se ven estos casos y en no reenviar para que se haga un nuevo juicio, porque estaríamos afectando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. El caso típico, entonces, es el caso de los dichos del testigo, que, como decíamos recién, en la práctica no se presenta. Aparece entonces una valla esencial entre el tribunal que propiamente recibe la prueba y el que revisa la prueba por lo que significa el principio de inmediación. Así se afirma con corrección que solo un sujeto que detente la misma posición epistémica del juez puede atacar en última instancia un enunciado de inmediación. Esta tarea le está vedada al Tribunal del Recurso por no encontrarse en par conditio con el Tribunal de Juicio. Ello no implica la imposibilidad, a mi ver, de impugnar lo percibido. Es decir,
que se requiere una instancia de percepción análoga entre órganos jurisdiccionales, el que dicta la primera decisión y el que la revisa. Estos supuestos, como decíamos en la práctica, son escasos. En los enunciados de inmediación, a los enunciados de inmediación habitualmente se los denomina últimos. ¿Por qué? Porque son en principio irrevisables. Son irrevisables sin producción de prueba en la instancia, toda vez que su apoyo es el hecho ocurrido en la audiencia. Estos enunciados exigen desplegar hechos y percepciones. ¿Cómo atacar entonces un enunciado de inmediación? El desafío es posibilitar la revisión de lo percibido. Para ello necesitamos de un recurso amplio que permita la revisión del decisorio. Pareciera que las posibilidades que abre un esquema, siempre nos gusta encontrar algo que conozcamos para agarrarnos de él, el esquema que presentan los recursos de apelación concedidos libremente, podrían permitirnos ofrecer excepcionalmente esta prueba. Sin embargo, cuando nosotros analizamos todos los nuevos códigos que prevén la revisión de decisiones como consecuencia de la oralidad, hay dos cuestiones que faltan a mi ver. Por un lado, falta la posibilidad de aportar una prueba, y en este caso sí necesitamos del registro, para analizar la regularidad del debate, para analizar que se hayan respetado las reglas del debido proceso al realizarse la o las audiencias de juicio. Y por otro lado, tampoco aparece esta posibilidad, para evitar el reenvío, de producir una nueva prueba. Entonces, aquí me parece que hay dos cuestiones importantes. Por un lado, para poder revisar la regularidad del debate, el juez o el tribunal del recurso sí puede mirar una cámara o escuchar un audio. En cambio, no puede redecir los hechos, a mi ver, dictar una nueva sentencia sin inmediación cuando se trate de enunciados que tengan su base en prueba recibida, producida con inmediación. Entonces, hacemos los oralistas una fuerte guerra contra la camarita, porque se cree muchas veces que viendo una película puedo extraer consecuencias distintas de lo que ha acontecido realmente en la audiencia. Y con esto me parece que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo hacemos entonces? Decíamos ofrecer eventualmente el testimonio, ofrecer eventualmente las aclaraciones del perito en la audiencia del recurso, y la sentencia se renovaría parcialmente, como sucede esencialmente en cualquier sentencia, en la medida en que solamente se renueva por vía del recurso aquello que haya sido materia del agravio. Esto nos permitiría entonces evitar el reenvío y me parece que garantizaría mucho más la sentencia de reemplazo. Yo vi que se habla mucho en el Código Nuevo de Chile sobre la sentencia de reemplazo y quería hacer esta aportación porque me parece que podría ser útil. ¿Qué nos queda para revisar cuando nosotros hablamos de un sistema recursivo en el proceso oral? Yo creo que no hay que restringir la reposición o revocatoria y que esto debe sustanciarse oralmente y resolverse oralmente. Yo no le tengo miedo a las decisiones tomadas en audiencia. Creo que el juez tiene que estar capacitado para tomar decisiones en audiencia, así como las partes tienen que estar capacitadas para argumentar en audiencia, y este tiene que ser un proceso muy dinámico. Siempre está la excepción, pero la excepción tiene que ser realmente una excepción y no la regla como sucede en la práctica. Otra cosa que nos queda por resolver es qué vamos a hacer con los recursos en las pequeñas causas cuando se trate de procesos orales. Yo creo que el gran problema, y esto es lo que se me ocurre, pasa hoy en la República Argentina, es la irrecurribilidad de las pequeñas causas cuando tenemos un proceso desesperadamente escrito.
Creo que si el juez en la pequeña causa es conocido por las partes y les explica sencillamente a las partes con toda claridad cuáles son las razones de la decisión, habrá menos recursos, habrá menos quejas y menos riesgos de errores. Otro tema para discutir es si se va a mantener el efecto diferido. Pareciera que esto debiera ser una gran excepción. Yo pienso que si lleváramos adelante adecuadamente la oralidad, debieran ser muy pocos los supuestos de impugnación o prácticamente debieran desaparecer los supuestos de impugnación de decisiones que se adopten en el tránsito del proceso anterior a la sentencia definitiva. Por otra parte, creo que hay que eliminar al máximo las instancias extraordinarias, dejarlas reservadas a lo mínimo indispensable, que tenga que ver esencialmente con la unificación en la interpretación de la ley, cuidando también que estas interpretaciones no sean rígidas, sino que se adecuen a la dinámica de los tiempos cambiantes donde vivimos, donde en 10 años la jurisprudencia, en algunos temas nosotros lo estamos pasando, varía radicalmente. Y esencialmente la instancia extraordinaria para garantizar la aplicación de la Constitución y las convenciones supranacionales. Mi propuesta en el marco de un modelo de enjuiciamiento oral es la reducción de las instancias y la reducción de los recursos, insisto, durante la sustanciación del proceso, y sí una mirada a partir de la oralidad en lo que hace a la revisión, a la discusión. Si nosotros revisamos los nuevos códigos y los códigos que regulan el proceso oral, vamos a ver que como máximo, excepto Colombia, por ejemplo, aparece la posibilidad de un informe in voce, pero es voluntario, las partes tienen que informar si van a producir o no ese informe in voce. De la misma manera, las partes tendrán que solicitar, si piden la producción de prueba, a los jueces que estén presentes, porque si no pueden los jueces del recurso no estar presentes si se produce prueba en la instancia. Todo esto es absolutamente contradictorio y tiene que ver con esta falta de reconocimiento de los alcances de la inmediación. Y una cuestión que hemos abordado estos días en el taller y que fue muy clara la expresión tanto de Santiago Pereira como de Manuel Montesino, y tiene que ver con los efectos de los recursos. El tema de los efectos de los recursos y si va a ser o no suspensivo, y la ejecución provisional pasaba esencialmente por una dinámica, por la agilidad en la resolución de los recursos. Yo creo que si trasladamos las reglas de la oralidad, la discusión oral, donde los jueces estén siempre presentes en el momento de la fundamentación del recurso y puedan además preguntarle a las partes. A nosotros nos pasa esto a diario en casación, y ya termino. Nosotros les decimos muchas veces a los abogados, por favor, circunscriba hacer la crítica concreta y razonada de la sentencia, por favor, delimite correctamente cuál es ese agravio, porque no sabemos a veces de qué están hablando. Entonces, que los jueces también puedan pedir explicaciones sobre estos agravios y haya una dinámica muy fuerte allí en la oralidad, de intercambio, para que realmente la audiencia pueda ser útil y la decisión pueda ser, en los casos simples, inmediata, y si no, lo más rápido posible, con inmediación, porque si hay otro caso en el medio, estoy perdiendo la inmediación. Entonces, me parece que la ejecución provisional pasa a ocupar un papel secundario, nos lo decía Manuel el otro día, en la medida en que, por más que esté prevista en El Salvador, no se usa, porque los recursos, nos explicaba Manuel, demoran 2 meses y medio. Una utopía para nosotros en Argentina. Muchas gracias y espero que a partir de un rediseño de las vías de impugnación podamos coadyuvar al fortalecimiento de las reglas mínimas de un enjuiciamiento civil en el marco del Estado democrático y republicano de derecho. Muchas gracias. Pregunta al profesor Marturana, que me parece que tocó un tema que hasta ahora no hemos desarrollado, porque hemos tratado en general como si el pasado, o hemos tomado los temas como si el pasado no existiera. Es decir, hemos pensado todas las situaciones a nuevo. ¿Qué sería mejor
a partir de ahora sin pensar lo que heredamos. Y en general el problema o los obstáculos para la reforma es que hay una estructura preexistente. Y como en general en la presentación, que las dos presentaciones, los felicito a los dos expositores porque fueron muy buenas, hay un tema que me parece que particularmente la orientación, me corregirá, creo ver una referencia concreta al modelo chileno, la particularidad de contar con una corte que ya tiene una función y que ya tiene un poder específico, me parece que es un dato sobre el cual habría que hacer alguna referencia. Y sobre todo tomando en consideración tres temas de la presentación. El primero es los filtros. Es cierto que hay una corriente general a desagotar las instancias extraordinarias por vía de los filtros. Lo que no está muy claro hasta ahora es qué tipo de filtros. Nosotros tenemos en Argentina la peor solución. El filtro es un filtro infundado, digamos. Nadie sabe por qué sí ni por qué no. Hay sistemas de filtro, como el del sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana. ¿Por qué no llegan los casos a la Corte? Porque la Comisión decide no plantearlos. O como el sistema europeo de protección de derechos humanos, donde hay un juez que es ponente y que dice por qué el caso se acepta o no se acepta y da razones, que es una de las cuestiones. El segundo argumento es el de número de jueces. Tienen que ser pocos. Es posible en determinado contexto, no en otros, y depende de qué se quiera hacer con pocos o muchos. Los sistemas de protección de derechos humanos, uno es de pocos, el del sistema interamericano, pero pocos cuya representación y legitimidad está en discusión, digamos. ¿Quién nombra a estos pocos? Otro, como el sistema europeo, con una gran ingeniería en la designación de secciones, salas y pleno, que puede tolerar algunos más. Y otros como las casaciones europeas, que son muchísimos. Bueno, ¿por qué? ¿Qué modelo y quién, digamos? La respuesta de pocos me acerca a una solución, pero me parece que quedan algunas preguntas pendientes. Y el tercero, la única jurisprudencia. La única jurisprudencia en algún punto es, me parece a mí, en esto no quiero ser drástico en la respuesta, pero es como la ilusión del código, digamos. Yo voy a tener una jurisprudencia que va a ser estable. Va a ser estable en la medida que se hayan seleccionado bien los pocos casos que entran, se haya encontrado pocos jueces que sean inteligentes y hayan tenido la sensibilidad de seleccionar los asuntos y no se hayan equivocado en la solución que dan. Y último, ya termino, porque lo que quiero hacer es una pregunta que es complicada, por eso la hago con tantas vueltas. Es, ¿quiénes son? Digamos, ¿qué legitimidad tienen? Y este es un problema que en general en los sistemas continentales no terminamos de enfrentar. Si yo preguntara quién es el presidente de la Corte Interamericana hoy aquí, tal vez encontraría muchos silencios. Y esto es el problema de quiénes son, digamos, para que yo tenga una jurisprudencia estable, que seleccione bien, tengo que tener una representación democrática muy intensa. Y tienen que ser conocidos estos jueces, y tienen que tener una legitimación propia para firmar el sistema. Bueno, la verdad es que quise hacer una sola pregunta, pero planteé un montón de interrogantes producto de su sugestiva intervención. Gracias. Bueno, nosotros acá en Chile había un dirigente deportivo que se llama don Carlos Dittborn, que después del Mundial de Fútbol hubo un terremoto antes y dijo que como nada tenemos, lo haremos todo. Acá es como al revés, es que como tenemos de todo, corremos el riesgo al final de no hacer nada, porque nuestra situación en Chile es bastante caótica en el sistema recursivo, en el sentido de que tenemos todo lo que yo expuse en cuanto a finalidades se cumplen. En consecuencia, cuando uno dice, por ejemplo, si yo quiero llegar a la Corte Suprema como juez de instancia, llego a través de una apelación de amparo o a través de una apelación de protección
como una reclamación ante un tribunal de libre competencia y la Corte Suprema es tribunal de instancia. Yo quiero llegar, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema como tribunal de casación y tenemos casación, ¿no es cierto?, en materia civil y tenemos casación en materia de familia. Y si quiero llegar a la Corte Suprema para que uniforme jurisprudencia, tengo el recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral y tengo el recurso de unificación de jurisprudencia en el proceso penal. Y por eso es que yo me preguntaba, uniendo todo lo que tú dices, si es posible poder cumplir en un solo tribunal esos distintos filtros, como tú muy bien dices en la pregunta, que obviamente si yo tengo un tribunal en que exista el acceso al recurso, nunca puedo tener un filtro de carácter positivo, porque no le puedo negar discrecionalmente el recurso si lo tengo contemplado como derecho y en consecuencia siempre voy a llegar a un filtro negativo por incumplimiento de requisitos formales. En cambio, si en definitiva yo digo que la instancia terminó y que lo que tiene que hacer el Tribunal Superior es uniformar jurisprudencia, más que hablar de recurso como un interés de jus litigatoris, yo más bien podría hablar de una acción que tiene por objeto, ¿no es cierto?, velar con un fin superior más que la resolución de un conflicto de carácter específico. En consecuencia, la respuesta a las preguntas que nosotros hicimos, como tú bien señalas, condiciona todo lo que estamos señalando. Si yo estoy diciendo que quiero uniformar jurisprudencia, necesito jueces, como tú dices, de una legitimidad que tenga una mucho mayor profundización, ¿no es cierto?, en lo que en definitiva importa la resolución por proyectar normas de carácter general. En cambio, si yo estoy resolviendo asuntos de carácter particulares, en el mismo ejemplo que tú pusiste, no importa, porque yo tengo que resolver conflictos de carácter particulares y mi pretensión de obtener una uniformidad en el futuro, sé que no se va a alcanzar y en definitiva no me va a generar una mayor importancia porque seguimos sosteniendo, ¿no es cierto?, que el juez no es nada más que la boca de la ley y el resto es una quimera que no tenemos que ni siquiera proyectar ni pensar en exigírsela. Lo que conlleva, ¿no es cierto?, además, a que nosotros tengamos que, como tú bien señalas en tu pregunta, establecer un sistema que sea coherente y que me responda a todas esas preguntas coherentemente. Pero lo que sí está claro es que yo no puedo tener un órgano en que pueda cumplir las tres funciones porque eso no es orgánica, ni sistémica, ni finalistamente posible en la realidad. En consecuencia, hoy, nosotros cuando estamos haciendo un giro de procedimiento escrito a procedimientos orales, como bien señala Ángel en su exposición, tenemos que dar respuestas coherentes y tenemos que quemar el pasado porque los sistemas de impugnación en procedimientos escritos descansan sobre bases que no existen en los procedimientos orales. No entiendo muy bien el concepto de por qué la filmación en la segunda instancia no encaja, sino que para algo que se llama enunciados de inmediación se requiere la presencia nuevamente del testigo. Si, para ese efecto nos tendríamos que poner de acuerdo en los principios del debido proceso, porque si el juez está generando enunciados de inmediación, como creo que los entiendo, por eso quisiera claridad en eso, deberían haber sido controvertidos igualmente por la parte o haber sido discutidos en juicio y por tanto haber quedado en la grabación. Entonces, tengo como una inquietud y por eso quisiera como un poco más de precisión al respecto. ¿A qué estamos llamando enunciados de inmediación que no puedan llevarse a segunda instancia a través de una muy buena filmación? Lo percibido es un fenómeno único, que más allá de que se haya discutido el valor de la prueba en la alegación final que se haga en el debate oral, las partes pueden haber percibido una u otra cosa, pero lo percibido por el juez o tribunal es algo que solamente ha pasado en el ámbito del sujeto percipiente, en este caso del juez.
Y no es lo mismo, porque a mí me pasa, he sido 9 años juez de tribunal oral haciendo juicios todos los días, en aquella época, todos los días hábiles, y no es lo mismo hoy cuando veo un video para ver si el juez en la audiencia se excedió o no, como suelen decir las partes, que haber estado en la audiencia del debate. Y esto lo converso bastante con algunos jueces que hacen también oralidad, y los que tenemos experiencia de oralidad hasta ahora, más allá de la alta definición de los 3D, no advertimos que sea lo mismo estar presente en la audiencia que ver las cámaras, porque la percepción, reitero, es un fenómeno único que se produce internamente en el sujeto, sin perjuicio de que esto no hay que magnificarlo, como bien lo ha dicho también nuestra propia Corte, en la medida en que los jueces, cuando deciden algo como consecuencia de inmediación, necesariamente tienen que justificar cuál ha sido esa impresión. ¿Por qué me impresionó mentiroso? ¿Por qué temblaba? ¿Por qué se ponía rojo? ¿Por qué tartamudeaba? ¿Por qué lo que fuere? Por eso no son tantos los casos, pero puede suceder. Para estos casos excepcionales, yo no veo impedimento en que se reproduzca la prueba en la instancia. Y lo digo, Diana, a partir de lo que me ha tocado vivir. Cada uno puede tener una forma distinta de interpretación, pero esto es un tema que lo estamos discutiendo mucho con la experiencia piloto sobre oralidad que se está haciendo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando hay incluso desde la Cámara de Apelaciones que promueve este proyecto, quien dice, y si el juez no puede estar en la audiencia no importa, porque después ve el video. No, no es lo mismo el juez en la audiencia que el juez viendo el video.